Tía María era de muy pequeña estatura, su cabello era negro como la noche, su inocencia atraía a muchos, su mirada era de lo más tierna y confortable que cualquiera pudiera presenciar, con unos ojos tan grandes y oscuros en los cuales cualquiera se podría perder. Era de huesos anchos, lo cual hacía que sus abrazos fueran aún más confortantes. A veces la gente se aprovechaba de la gentileza que había en ella, incluso su familia, y aunque la tía María poca vez demostraba, era muy insegura y tenía demasiado miedo al mundo, lo cual se debía a que a una corta edad perdió lo único que una niña podía añorar, el amor de sus padres, dejándola sola al cuidado de su abuela, quien la cuidó hasta sus 13 años. Siendo una niña, aún la inocente tía María conoció a su esposo caminando por las calles de su pueblo, aunque a primera vista a ella no le interesó, al parecer a él sí. Todos conocemos lo terco que pueden ser los hombres cuando una idea estúpida se cruza por su cabeza. Catarino, un hombre de 23 años, medianamente alto, un hombre bastante simple a comparación de tía María, aparte de su simpleza carecía de humor y afecto, algo que con el tiempo tía María se daría cuenta. Agregado a muchas otras actitudes, fue entonces que Catarino, con la audacia de un depredador, se dio a la misión de encantar a aquella pequeña niña con palabras dulces cual miel para que fuera suya y así poder llevarla lejos donde nadie se pudiera arrebatar. Su plan empezó con simples risillas y cartas. El amor se iba sintiendo en el aire, pero este no era un amor como cuento de hadas, como el que su abuela le había contado. Era un amor más parecido a una deliciosa manzana roja, la cual con el tiempo se iría pudriendo. Cuando Catarino vio, por fin, tenía a tía María en la palma de sus manos, tomó la primera oportunidad que tuvo y la convenció de fugarse con él. Y así fue, dejando a su abuela con el Jesús en la boca, esperando que con su pobre nieta se encontrara bien donde sea que estuviera. Como cualquier enamorada, tía María, a los 13 años, todo lo veía bonito. Los primeros días comenzaron a creer que la vida por fin le había dado el cuento de ensueño que siempre añoró. Pero con el pasar de los días se dio cuenta que su príncipe azul era un ogro, del cual ya no tenía escapatoria. Todo empezó con cosas pequeñas como el dinero. Tía María maduró en poco tiempo dejando de ser una niña y comenzó a ver lo feo que podía ser la vida, y más cuando estaba con la persona indicada. Tía María tenía que adivinar siempre con qué humor estaría Caterino. Todos los días ella poco a poco se iba agotando su paz mental y su paciencia. Los días en que su suerte le iluminaba, su marido llegaba de muy buen humor, y más cuando eran ocasiones especiales donde todo parecía aclararse. Vieja, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues que me ofrecieron chamba. Bendito Dios, yo recé mucho para que esto pasara. Oye, nomás que pues es en Saltillo, oye. O sea, nos tenemos Pues que ir. vámonos, no pasa nada. ¿Cuánto te van a pagar? Pues fíjate que no sé, como unas 100 bolas más o menos. Ay, pues con eso alcanzamos a vivir bien. Pues sí, mínimo pues ya no comer frijoles. En su nuevo hogar, tía María creía haber comenzado a arreglar su vida en un nuevo comienzo para ella y para su marido, pero no podría estar más equivocada, pues como es costumbre, la historia siempre se repite. Todo era igual, el dinero seguía escaso y la carga solo había aumentado, pues ya no solo tenía que cuidar de la casa y de su esposo, sino también de sus pequeños hijos, pues la cigüeña había llegado a su hogar 2 veces, ambas con un regalo muy especial que bendeciría su vida, pero con la nula ayuda que su esposo le brindaba, esto era una tarea sencilla. La tía María, que embarazada a los 14 años, poco tiempo después de mudarse, pensó en ser madre era una bendición, la más grande que el cielo y Dios le habían dado. Pero Catarino no pensaba lo mismo, ya que para él el único problema que había era la falta de dinero, y guardaba coraje hacia su esposa y hacia sus hijos por lo mismo. Cuando la pequeña y dulce tía María por fin entendió el problema de ser madre y lo difícil que era a veces cuidar a otras pequeñas personitas que dependían de ella, fue entonces cuando su coraje hacia su esposo se hacía más grande. El quedarse sin hacer nada era la última opción para ella, ya que tenía que alimentar a sus hijos y cuidar de su familia. Y así fue que con la idea de darle un futuro a su familia, empezó a vender lo único que sabía hacer bien, según su esposo, los frijoles. Empezó a ahorrar cada peso que caía en sus andrajosos bolsillos para enviar a comprar un saco de frijoles lo suficientemente grande para poder vender. Empezó con un negocio muy pequeño desde su casa, pero como siempre, el problema no faltaba
La tía María, desde el inicio su emprendimiento, Catarina había mostrado su descontento hacia el ingreso que habían conseguido y constantemente la humillaba. Gracias a Catarina, su pequeño negocio no funcionó. Los problemas con el dinero siguieron, así que tuvo que acostumbrarse, pues cada intento que tía María tenía para progresar, Catarina interponía. Esto pasó tan frecuente que estaba muy acostumbrada y terminó por darse por vencida. Pero, conforme el tiempo pasaba, ya no solo era sobre el problema económico, sino que el problema era el matrimonio como tal. A pesar de esto, sus hijos crecieron bien y maduros, cual manzana roja y brillante. Todo estaba tranquilo para tía María, hasta que una ola tan grande y fría como un glaciar la golpeó. Tras la muerte de su querida hija, tía María quedó desconsolada y para empeorar sus circunstancias, Catarino se había largado. ¿Dónde? Nadie lo sabe, pero a pesar de esto, tía María había prometido a su querida hija fallecida que sería fuerte. Tía María estaba empeñada en mejorar su vida, ya no estaba dispuesta a seguir sufriendo y trabajando para no obtener nada bueno a cambio. Después de juntar el dinero suficiente, logró abrir su primer expendio y de ahí comenzó a obtener buenos ingresos después de muchos años. Y por fin, después de mucho tiempo, logró disfrutar de una pequeña parte de su vida. Se llamaba María García Torres o María García de Gutiérrez de Carrillo, llamada usualmente Mamá María. Nació en un rancho de una familia humilde. Nunca logró conocer a su padre y su madre la abandonó para irse con su otra familia. La cuidó su abuela hasta la edad de 13 años. A esa edad conoció a quien sería su esposo, Catarino Gutiérrez Morales, de 23 años. Él se robó a Mamá María y la llevó a Saltillo, donde tuvieron 4 hijos. El primero fue Catarino. Nació a la edad de los 15 años de Mamá María. Después a Irma a los 19, a Francisco a los 20 y a Yolanda a los 21. Llegó a Torreón por una mejor calidad de vida. Aquí María puso una tienda, una tortillería y una honda enfrente de Peñoles. Tuvo 7 hijos más en Torreón. Tuvo a Guadalupe a los 23, María de los Ángeles a los 24, Gloria a los 25, Sandra a los 26, Ivonne a los 27, Elizabeth a los 28 y Gerardo a los 29. Fue la primera en vender frijoles cocidos en tiendas. Cerró esa tienda al mudarse y abrió otra cerca de su nueva casa. 5 años después compraron un terreno en la aviación para poder empezar a vender cerveza. La llamaron el Gran Chaparral, donde le fue muy bien. Por su éxito empezó a viajar durante un mes o más. Dejó de trabajar a los 50 años. Su primera hija murió años después a causa de un aborto ilegal y su funeral fue muy grande. Mamá María murió a la edad de 93 años. No estuvieron presentes todos sus hijos.